El sol del desierto ardía con un brillo casi cruel. Era mediodía, y el aire se movía como un espejismo sobre la arena y las colinas rojizas. Las cigarras cantaban su lamento eterno, y el viento traía consigo el aroma áspero del polvo y la sal. Por aquel sendero solitario, una carreta avanzaba tambaleándose, arrastrada por un caballo exhausto. En su interior, una mujer joven sostenía las riendas con las manos cubiertas de polvo y heridas. Se llamaba Clara Wells, y había salido de Kansas con la esperanza de comenzar una nueva vida como maestra en un pequeño asentamiento al norte de Arizona. Pero el destino, tan implacable como el clima, la había dejado sola. El conductor de la carreta, un anciano guía contratado para cruzar el territorio apache, había muerto la noche anterior, víctima de un ataque de bandidos. Clara, aterrorizada, había escapado en la oscuridad. Desde entonces, llevaba 2 días vagando sin rumbo, sin comida y con apenas un poco de agua. Sus labios estaban cuarteados, la piel quemada por el sol, y su mente oscilaba entre la lucidez y la fiebre. En la distancia el horizonte parecía arder, y por momentos creyó ver sombras que se movían entre las rocas. Fue entonces cuando lo vio, una figura montada sobre un caballo negro, observándola desde lo alto de una colina. Por un instante, pensó que era otro bandido o un fantasma del calor, pero cuando el hombre descendió lentamente hacia ella, la sensación cambió. Había algo en su postura, en la forma en que controlaba al animal que no pertenecía a ningún forajido común. El caballo se detuvo a pocos metros. El hombre tenía la piel cobriza, el torso desnudo, el cabello oscuro trenzado y adornado con plumas. En su pecho colgaban collares de hueso y cuero, y una cicatriz cruzaba su hombro derecho. Sus ojos, negros como la obsidiana, parecían capaces de leer su alma. «No deberías estar aquí, mujer blanca», dijo con voz profunda, grave de acento apache. Clara se quedó inmóvil. Tenía miedo, pero también sentía algo distinto, algo que no podía nombrar. Aquel hombre imponía respeto, pero no transmitía maldad. «Me perdí», dijo ella con voz quebrada. «Iba hacia Fort Benton, pero me atacaron. No tengo agua ni guía». Él desmontó con calma sin dejar de mirarla. Sus movimientos eran felinos, silenciosos, precisos. «Fort Benton está lejos. 2 días de viaje, si sobrevives al sol», respondió con frialdad. Ella bajó la mirada. Sus piernas temblaban. El caballo relinchó débilmente, y ella supo que estaba al borde del colapso. Cuando su cuerpo se dobló hacia adelante, el apache la sujetó antes de que cayera. Su mano firme se posó en su cintura y por un instante, Clara sintió un estremecimiento que no venía del miedo. Su respiración se mezcló con la de él, y sus corazones latieron al mismo ritmo. «Suéltame», susurró ella temblando. Él la miró de cerca. Su aliento olía a tierra y humo. «No temas. No soy enemigo, pero tampoco soy santo», dijo con una media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Luego, añadió con voz baja, casi un murmullo. «Te advertí, mujer blanca. No sabes lo que provocas cuando me miras así». Clara no entendió del todo sus palabras, pero su cuerpo sí. Un calor inexplicable subió por su pecho. Aquí, así se llamaba el apache, la tomó entre sus brazos y la subió a su caballo. La envolvió con su manta de piel, una prenda que olía a humo, a lluvia y a peligro. El viaje fue largo y silencioso. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Clara, exhausta, apoyó su cabeza en la espalda de Nakai. Pudo sentir los músculos tensos bajo su piel, el movimiento rítmico de su respiración, la fuerza contenida en su cuerpo. Era un extraño consuelo estar cerca de alguien tan salvaje, tan diferente, pero que la había salvado sin pedir nada a cambio. Cuando cayó la noche, Nakai detuvo al caballo frente a una pequeña cabaña escondida entre los pinos. Era una construcción de troncos, fuerte pero humilde, con una chimenea que despedía un humo delgado. Dentro, ardía un fuego que iluminaba las paredes cubiertas de pieles y hierbas secas. «Entra», ordenó él, con la calma de quien no acostumbra a explicar sus decisiones. Clara lo obedeció. Se sentó junto al fuego, frotándose las manos para recuperar el calor. Nakai colocó un cuenco de agua frente a ella y unas raíces que trituró con un cuchillo. «Bebe esto. Te devolverá la fuerza». El sabor era amargo,
pero el calor en su garganta fue reconfortante. Mientras él trabajaba en silencio, Clara lo observó. La forma en que sus manos se movían, la concentración en su mirada, la cicatriz que cruzaba su hombro, todo hablaba de un pasado lleno de batallas. ¿Vives solo aquí?, preguntó ella, apenas un susurro. No necesito compañía. Hasta hoy. Sus ojos se encontraron. En ellos Clara vio algo que la perturbó. Un deseo contenido, una lucha interna. Nakai apartó la mirada. Pero el aire entre ellos se había vuelto más denso. Él se levantó y salió al exterior. Clara lo siguió con la mirada hasta que su silueta se perdió en la penumbra. No podía dormir. El fuego lanzaba sombras que danzaban en las paredes, y cada sonido del bosque la hacía estremecer. Finalmente decidió salir. Fuera, Nakai estaba de pie bajo un cielo cubierto de nubes observando las montañas. La lluvia empezaba a caer en gotas lentas. «No puedo quedarme aquí», dijo ella acercándose. Él no se movió. «Si te vas, el desierto te devorará. Si te quedas, nada volverá a ser igual». Ella frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Qué quieres decir?». Nakai dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar tan cerca que el calor de su cuerpo la envolvió. «Te advertí», murmuró. «No puedo controlarme a tu lado». Sus palabras resonaron como un trueno entre los árboles. Clara lo miró, sin saber si debía retroceder o quedarse. Sus ojos se encontraron, y en ellos no había malicia, solo fuego. Un fuego peligroso, primitivo, que ambos comprendieron sin pronunciarlo. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Solo el sonido de la lluvia y el latido acelerado de sus corazones llenaban el aire. Pero entonces Nakai se apartó bruscamente, como si hubiera recuperado el control por un hilo. «Duerme», dijo con la voz tensa. «Mañana decidiré qué hacer contigo». Clara lo observó alejarse hacia la oscuridad. Se quedó en el umbral de la puerta temblando, sin saber si de frío o de algo más profundo. Dentro de ella una parte quería huir, pero otra deseaba quedarse. Algo la atraía hacia él, algo más fuerte que el miedo o la razón. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre una manta de piel frente al fuego, recordó sus palabras. «No sabes lo que provocas cuando me miras así». Y comprendió que la advertencia no era solo sobre el peligro del desierto, sino sobre el peligro de mirarlo demasiado tiempo, de permitir que su alma se acercara a la de él, porque en los ojos del apache no había solo dureza, sino una soledad antigua, una herida que pedía ser curada. Y aunque no quería admitirlo, Clara sentía que algo dentro de ella, algo tan salvaje como el viento del oeste, ya había comenzado a responderle. Afueras, la tormenta creció. Dentro, el fuego crepitó con fuerza iluminando su rostro cansado, y entre los sonidos del bosque y la lluvia, creyó escuchar su voz, baja, casi un susurro. «Te advertí, mujer blanca». Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El destino había comenzado a trazar el lazo invisible que los uniría, en un terreno donde la pasión era tan peligrosa como el acero. La mañana llegó envuelta en una neblina fría que descendía desde las montañas. Clara despertó sobresaltada, envuelta en la manta de piel que Nakai le había dejado. El fuego aún ardía en el hogar, aunque reducido a brasas anaranjadas. Por un instante no supo dónde estaba. Luego recordó la noche anterior, la advertencia, la tormenta, el hombre que la había salvado y, al mismo tiempo, la había estremecido con solo mirarla. Salió de la cabaña con pasos temblorosos. El aire olía a pino mojado y a tierra recién lavada por la lluvia. Nakai estaba afuera, agachado junto al arroyo que corría detrás de la cabaña. Sus manos fuertes y callosas se movían con precisión mientras lavaba un cuchillo. No la miró cuando se acercó. «¿Dormiste mucho?», dijo sin levantar la vista. «No podía creer que estuviera viva», respondió ella con voz suave. «Gracias por traerme aquí». Nakai guardó silencio unos segundos antes de decir, «No lo hice por ti. El desierto no necesita más fantasmas». Sus palabras eran duras, pero su tono no lo era tanto. Clara sintió una mezcla de ofensa y curiosidad. Lo observó con más atención. A la luz del amanecer, su piel tenía el color del cobre antiguo, tenía cicatrices viejas en los brazos y una expresión que solo podía pertenecer a alguien que había visto demasiadas pérdidas. «¿Cuántos años tienes?», preguntó ella tratando de aligerar el aire.
Lo suficientes para saber que las preguntas pueden matar, replicó él. Clara sonrió, sin miedo esta vez. Y sin embargo no me has matado por hablar demasiado. Él giró la cabeza y por primera vez, una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Fue apenas un destello, pero en aquel silencio de montaña, bastó para que el corazón de Clara latiera más rápido. Después de un rato, Nakai le ofreció un poco de carne seca y bayas. Comieron frente al fuego. Ella intentó entenderlo. Un hombre tan reservado, tan contenido, pero con una fuerza que emanaba incluso en la quietud. ¿Por qué vives solo aquí? Se atrevió a preguntar finalmente. Él apartó la mirada hacia las montañas, porque ya lo perdí todo. Ella esperó una explicación, pero él no añadió nada. El silencio entre ellos fue largo, aunque no incómodo. Era como si el bosque mismo los escuchara, como si cada palabra tuviera peso. A medida que pasaban las horas, Clara comenzó a ayudar en la cabaña. Encendió el fuego, limpió el suelo y reparó una vieja manta. No podía quedarse sin hacer nada. Su educación la obligaba a mantener el orden, incluso en medio del caos. Nakai la observaba de reojo sin intervenir. «No tienes que hacer eso», le dijo al verla barrer el polvo. «Y tú no tienes que cuidar de una desconocida, pero lo haces», respondió ella. Él no contestó. Se limitó a mirarla durante un instante más largo del necesario. Clara sintió como su piel se erizaba. Había algo en esa mirada, algo que decía más que cualquier palabra. Al caer la tarde, una bandada de cuervos cruzó el cielo. Nakai se puso en pie de golpe. «No salgas», dijo con tono firme. Salió de la cabaña, tensando la mandíbula. Clara lo siguió con la mirada desde la ventana. Vio cómo se internaba entre los árboles con el arco colgado al hombro. En su interior algo se revolvió. Miedo, sí, pero también una extraña preocupación. Pasaron horas antes de que regresara. Tenía la ropa manchada de tierra y una expresión sombría. «Hay bandidos en la zona», dijo al entrar. «Tal vez te estaban buscando. ¿A mí?», preguntó ella alarmada. Él asintió. «O a cualquiera que lleve dinero o pertenencias, pero ya saben que estás viva». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué vamos a hacer?». «Esperar», respondió él avivando el fuego, «y rezar para que el viento oculte el humo». La tensión en el aire se volvió densa. Ella lo observó mientras limpiaba su arco, sus manos firmes, su respiración controlada. Era un hombre acostumbrado al peligro, pero también alguien que cargaba una calma triste. Esa noche, la lluvia volvió a caer, suave pero constante. Dentro de la cabaña el fuego iluminaba sus rostros. Clara intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ruidos en el bosque, crujidos, ecos. Finalmente, se levantó. Nakai estaba sentado frente al fuego, tallando una figura de madera. «¿No duermes nunca?», preguntó ella. «Duermo cuando el espíritu me deja», dijo sin mirarla. Ella se acercó, curiosa. «¿Qué tallas?». «Mi pasado», contestó. En sus manos había una pequeña figura, una mujer apache con un niño en brazos. La expresión de Clara se suavizó. «Era tu familia, ¿verdad?». Él asintió lentamente. «Los mataron hace 3 inviernos. Soldados. Vinieron a pacificar mi pueblo. Desde entonces no queda nada». Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Todo en él, su silencio, su aislamiento, su dureza, tenía sentido ahora. No era solo un guerrero solitario. Era un hombre que había amado y perdido más de lo que ella podía imaginar. «Lo siento», susurró. Nakai dejó el cuchillo a un lado y la miró directamente. «No lo sientas. La compasión debilita, no», replicó ella con firmeza. «La compasión nos recuerda que todavía somos humanos». Hubo un silencio largo. El fuego proyectaba sombras que bailaban en las paredes. Los ojos de Nakai brillaban, no por la luz sino por algo más profundo, algo que apenas contenía. «Tú no entiendes», dijo al fin. «Cuando pierdes a todos, el corazón deja de obedecer a las palabras. Solo conoce 2 caminos, venganza o vacío». Ella dio un paso hacia él. «Entonces déjame enseñarte otro camino». Sus miradas se cruzaron. El silencio fue roto solo por el crepitar del fuego. Él respiró hondo como si luchara contra un instinto antiguo. «Te advertí, Clara», susurró. «No me provoques, no estoy provocándote», dijo ella. «Solo intento entenderte». Él apretó los puños.
No puedes. No sabes lo que soy capaz de hacer cuando me acerco demasiado. Pero ella no retrocedió. No temo a un hombre que salva vidas. Aquellas palabras fueron como una flecha directa a su pecho. Nakai se levantó bruscamente, dando un paso atrás. Tú no sabes nada del fuego que estás encendiendo. Clara lo miró con firmeza, los ojos brillando por la luz del fuego. Entonces enséñame a no temerlo. Por un instante el mundo pareció detenerse. El fuego crepitó más alto. El viento golpeó las paredes de la cabaña, y el aire entre ellos se volvió irrespirable. Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar tan cerca que sus respiraciones se mezclaron. Pero antes de que cualquier palabra pudiera romper aquel instante, un ruido afuera los hizo girar. El galope de caballos, voces, gritos. Nakai apagó el fuego con un cubo de agua y la arrastró hacia el suelo. Silencio, murmuró con una intensidad feroz. Los bandidos habían llegado. Se escuchaban risas y pasos cerca de la puerta. Clara se cubrió la boca para no gritar. Él, con el arco en mano, esperó, como una sombra en medio de la oscuridad. Uno de los bandidos intentó abrir la puerta, pero Nakai lanzó su cuchillo. Un grito ahogado rompió la noche. Los demás huyeron, confundidos por la oscuridad y la lluvia. El silencio volvió. Clara temblando lo miró. Él respiraba con dificultad, el cuerpo aún tenso, el cuchillo manchado de sangre. Te dije que era peligroso quedarte conmigo, dijo él con voz grave. Ella, aún agitada, respondió. Y aún así, me salvaste otra vez. Nakai la miró fijamente, y por un segundo toda su dureza se quebró. No sé si te estoy salvando o condenando. Ella dio un paso hacia él. A veces el fuego que quema también ilumina. Él cerró los ojos, conteniendo algo que no podía nombrar. Y entonces, sin una palabra más, la tomó del brazo y la llevó de vuelta al fuego apagado. Lo encendió de nuevo. Las llamas volvieron a crecer, danzando entre ellos como testigo mudo. El fuego y la promesa estaban ahí, ardiendo juntos, uno hecho de peligro, el otro de deseo. El amanecer llegó gris, cubierto de nubes bajas que se arrastraban entre los pinos. El silencio tras el ataque de los bandidos era tan denso que cada crujido del bosque parecía un grito lejano. Dentro de la cabaña, Clara aún no podía dormir. Se había quedado observando el fuego hasta que las brasas se tiñeron de ceniza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello del cuchillo de Nakai. El instante en que la muerte pasó tan cerca que sintió su olor metálico. Pero más fuerte que el miedo, había algo nuevo, algo que crecía dentro de ella como una llama difícil de apagar. Atracción, peligrosa, salvaje, innegable. Nakai estaba afuera desde antes del amanecer. Clara lo vio por la ventana. Estaba de rodillas junto al arroyo con el torso desnudo y el cabello mojado. El agua fría caía sobre sus hombros resbalando por sus cicatrices. Su respiración era controlada, casi ritual. Movía los labios en un idioma que ella no entendía. Un idioma antiguo, lleno de fuerza y tristeza. Lo observó durante minutos, sin poder apartar la vista. En él había una mezcla de brutalidad y calma, de fuerza y dolor. Cuando él levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los de ella, Clara retrocedió avergonzada, pero él no se movió. Solo la sostuvo con la mirada, como si la estuviera leyendo desde lejos. Luego volvió a su oración, impasible, como si nada pudiera distraerlo. Cuando volvió a entrar a la cabaña, el aire se volvió más pesado. «Ya no es seguro quedarse aquí», dijo Nakai con voz grave. «Los hombres que anoche huyeron volverán, y no lo harán solos». Clara tragó saliva. «¿A dónde iremos?» «Hacia las montañas. Allí tengo un refugio. Pocos se atreven a entrar en esas tierras». Ella asintió intentando mantener la calma. Empacaron lo poco que tenían. Carne seca, un cuchillo, una manta y el pequeño tallado de madera que Nakai había hecho. Antes de salir, Clara lo miró con una duda que no podía contener. «¿Por qué sigues ayudándome?», preguntó con voz baja. Él la observó un instante y luego dijo, «Porque te vi antes en un sueño». Ella frunció el ceño, sin entender. «¿Un sueño?» «Sí», respondió él encendiendo una antorcha. «Una mujer con ojos grises y corazón temerario. Caminaba hacia mí bajo la lluvia, y su presencia traía tormenta y calma.
Clara no supo qué decir. Aquella confesión la conmovió. Nakai giró. La miró de frente y añadió: pero también me advirtieron que esa mujer sería mi perdición. El silencio cayó entre ellos como una piedra. Cabalgaban desde el amanecer. El paisaje cambió lentamente. El terreno plano del valle dio paso a los riscos y a las laderas cubiertas de pinos. El aire se volvió más frío, más limpio. Clara se aferraba al caballo, sintiendo la espalda firme de Nakai contra su pecho. El movimiento del galope la adormecía, pero en su mente no podía apartar las palabras del apache. Esa mujer sería mi perdición. Al mediodía se detuvieron cerca de un arroyo. Nakai bajó primero y le ofreció la mano para ayudarla a descender. Cuando sus dedos se rozaron, algo los atravesó como una corriente invisible. Clara intentó apartarse, pero él la sostuvo por un instante más sin decir nada. No temo a tus advertencias, dijo ella al fin. Él la soltó con lentitud, pero en su mirada había algo feroz. No deberías decir eso. No entiendes lo que provocas. Entonces explícamelo, replicó ella con voz firme. Nakai respiró hondo. En mi pueblo hay una ley. Un apache no debe tocar a una mujer blanca, no por miedo sino porque eso trae maldición. Dicen que el fuego del deseo puede consumir el alma, y que ningún guerrero sobrevive a ese incendio. Clara se quedó en silencio. ¿Y tú lo crees? Él la miró fijamente. Lo creía, hasta que te encontré. Sus palabras la atravesaron como un suspiro caliente. Por un momento, ambos se quedaron quietos, escuchando solo el murmullo del agua. El viento levantó el cabello de Clara, y Nakai lo apartó suavemente de su rostro. Su toque fue tan leve, tan contenido que dolió. No puedes seguir mirándome así, dijo él con voz ronca. Mi control tiene límites, ella no respondió. Solo lo miró a los ojos y en ese instante el mundo desapareció. El bosque, el peligro, el miedo. Solo quedaban ellos dos, tan cerca que el aire entre ambos parecía temblar. Pero Nakai se apartó bruscamente, como si algo lo hubiera herido. Debemos seguir. Subieron de nuevo al caballo. El silencio del viaje fue más tenso, más cargado de pensamientos no dichos. Clara podía sentir el corazón de Nakai latiendo contra su espalda, rápido, desordenado. Al caer la tarde, alcanzaron una cueva escondida entre dos peñascos. Dentro el aire olía a tierra húmeda y musgo. Nakai encendió una pequeña hoguera mientras ella observaba la entrada, intentando calmar su respiración. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Sí, admitió ella. Pero no del bosque, ni de los bandidos. Él la miró, entendiendo sin que ella dijera más. Se acercó al fuego y le ofreció un trozo de pan. Clara lo tomó, pero sus dedos se rozaron y ninguno de los dos apartó la mano. La mirada de Nakai ardía. No deberíamos hacer esto, dijo él. Hay cosas que no puedo contener. Entonces no lo intentes, respondió ella. El silencio que siguió fue puro fuego. Nakai respiró hondo, como un hombre que camina hacia un abismo que conoce bien. Luego, con un gesto lento, tomó su mano. Sus dedos eran ásperos, pero su toque fue sorprendentemente suave. La atrajo hacia sí, sin palabras, solo con el peso del deseo y la promesa. Pero antes de que pudiera besarla, el rugido del trueno resonó afuera. Una tormenta se acercaba y la lluvia comenzó a golpear la entrada de la cueva. Nakai se apartó, cerrando los ojos, luchando contra algo más fuerte que la tormenta. No entiendes, susurró con voz tensa. El fuego dentro de mí no distingue entre amor y destrucción. Clara dio un paso adelante. Entonces enséñale a amar. Él la miró con sorpresa, como si no creyera lo que había escuchado. Tú hablas como alguien que nunca ha perdido nada. He perdido muchas cosas, replicó ella con un hilo de voz, pero nunca tuve algo tan real como esto. Sus palabras lo desarmaron. Nakai se giró, caminó hasta el fuego y golpeó la pared con el puño cerrado. No puedo, murmuró. Si cedo no habrá vuelta atrás. Clara se acercó despacio. Entonces no volvamos atrás. Cuando él giró, ella ya estaba frente a él, tan cerca que pudo ver las gotas de lluvia en su piel, el temblor en su respiración. Nakai alzó una mano y la apoyó en su mejilla. Por primera vez su mirada no tenía dureza, solo vulnerabilidad. Eres mi tormenta, susurró, y yo tu incendio. La lluvia se intensificó afuera. El fuego crepitó con fuerza, iluminando sus rostros. Y por un instante,
El mundo quedó suspendido en ese punto entre el miedo y el deseo, entre el control y la rendición. Clara sintió que todo dentro de ella, su razón, su prudencia, su temor, se disolvía. Lo que quedaba era algo más simple, más primitivo. El reconocimiento de dos almas heridas encontrándose en medio del caos. Nakai se inclinó, su frente tocando la de ella. «Te advertí», susurró. «No puedo controlarme a tu lado». Y sin embargo, en esa confesión no había amenaza, sino entrega. El fuego iluminó el interior de la cueva, proyectando sus sombras en la piedra, fundiendo sus destinos. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Clara comprendió que el peligro que la rodeaba ya no venía de los bandidos ni del desierto. Venía del hombre que la había salvado, y del amor que estaban haciendo entre ambos, imposible y necesario al mismo tiempo, porque en los ojos del Apache, entre la furia y la ternura, había un futuro que ni ella ni él podrían detener. El amanecer siguiente fue frío, casi cruel. El fuego dentro de la cueva se había extinguido, y solo quedaban las brasas cubiertas de ceniza. Clara despertó envuelta en la manta, con el corazón latiendo todavía rápido, no por el frío, sino por lo que recordaba de la noche anterior. Nakai estaba de pie junto a la entrada, observando la lluvia que aún caía débilmente sobre los pinos. La luz del amanecer delineaba su figura como una estatua de bronce. Había algo tenso en su postura, una mezcla de culpa y deseo contenido. Clara se incorporó, todavía envuelta en el silencio que los unía y los separaba. «¿No has dormido nada?», preguntó en voz baja. Él no respondió al principio. «Dormir ya no me pertenece», dijo al fin sin girarse. Ella lo observó intentando entender. «¿Por qué dices eso?». «Porque la paz se me escapó anoche», respondió él girándose al fin para mirarla. Sus ojos tenían una profundidad nueva, una sombra que antes no estaba. «Lo que hicimos va contra todo lo que me enseñaron, contra las leyes de mi pueblo». Clara bajó la mirada. «No lo lamento, yo tampoco», admitió él, pero su voz sonó rota. «Pero cada paso hacia ti tiene un precio». Salió al exterior respirando el aire húmedo y ella lo siguió. El bosque parecía lavado, limpio, pero lleno de presagios. Nakai revisó el cielo. Luego miró las huellas cercanas. «Nos siguen», murmuró. Clara se tensó. «¿Los bandidos?» «Sí, y otros», añadió con el ceño fruncido. «Puedo oler el humo de sus fogatas a más de una legua». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces debemos huir». «No», respondió Nakai. «Ya no hay dónde huir». Se giró hacia ella con la mirada firme. «Si seguimos huyendo, te perderé en el desierto. Pero si me quedo y lucho, quizás te salve, aunque no sobreviva». Clara lo miró horrorizada. «No digas eso, no hay elección», replicó él con calma. «A veces, el destino no se escoge, solo se enfrenta». Ella quiso protestar, pero él ya se había alejado unos pasos, recogiendo su arco y sus cuchillos. Sus movimientos eran precisos, disciplinados, como si cada gesto fuera un ritual antiguo. La lluvia paró, dejando el aire impregnado de tierra mojada. Nakai la observó, con una mezcla de ternura y distancia. «Si algo me ocurre, toma mi caballo y sigue el arroyo hacia el norte. Llegarás al fuerte de los colonos antes de 3 días. No hables así», pidió ella. «No quiero ir sin ti, Clara», susurró él. «Si muero, recuerda esto, no fui tu guardián ni tu enemigo. Fui el hombre que olvidó su deber por amor». Sus palabras fueron como una flecha directa al corazón. Clara sintió que se le escapaba el aliento. Pero Nakai ya se había alejado, internándose en el bosque. Ella quiso seguirlo, pero él levantó una mano ordenándole quedarse. Su figura se perdió entre los árboles, y el silencio volvió, espeso, insoportable. Horas después, el sonido de los cascos rompió la calma. Clara se escondió tras una roca con el corazón desbocado. 3 hombres aparecieron por el sendero, cubiertos de barro y con las armas listas. Eran los mismos bandidos de la noche del ataque. «Debe estar cerca», dijo uno con voz ronca. «Ese apache no se mueve sin dejar rastro». Clara apretó los dientes. Si la encontraban, no sobreviviría. De pronto un silbido cortó el aire. Una flecha atravesó el cuello del primero. Otro cayó de inmediato con una lanza clavada en el pecho. El tercero intentó disparar, pero Nakai emergió desde los arbustos como un fantasma, lo derribó y lo hizo callar con un golpe seco. Clara corrió hacia él.
Nakai. Él respiraba con fuerza, cubierto de sudor y sangre. Te dije que no salieras. No podía quedarme sin saber. Nakai la miró con un destello de furia y de miedo. Clara, si mueres, mi alma no encontrará descanso. Ella lo abrazó sin pensarlo. Su cuerpo temblaba y el de él también. Por un momento el mundo pareció detenerse. Pero entonces un sonido seco, distinto, retumbó entre los árboles. Un disparo. Nakai retrocedió un paso. Su mirada se nubló. Clara vio cómo la sangre comenzaba a brotar desde su costado. «No», gritó ella. «¡Nakai!». Otro bandido había aparecido detrás, armado con un revólver. Clara, sin pensarlo, tomó el cuchillo del suelo y lo lanzó con todas sus fuerzas. La hoja se hundió en el cuello del atacante, que cayó de rodillas. Corrió hacia Nakai, que ya estaba en el suelo, respirando con dificultad. «No», susurró él. «No llores, no todavía. Te sacaré de aquí, ¿me oyes?», dijo ella con lágrimas en los ojos. «No podrás», murmuró. «El fuego ya me reclama». Clara presionó la herida intentando detener la sangre. «No digas eso, por favor». Él la miró, con esa serenidad que solo tienen los hombres que han aceptado su destino. «En mi pueblo, cuando un guerrero cae por amor, su espíritu no muere, se transforma, vuela con el viento, sigue los pasos de quien ama». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Clara. «No me dejes». Nakai levantó una mano ensangrentada y la posó sobre su rostro. «Escucha», susurró. «Si alguna vez sientes el viento soplar fuerte en tu espalda, no tengas miedo. Seré yo, cuidándote». Ella quiso hablar, pero su voz se quebró. «Te amo», logró decir temblando. Nakai sonrió apenas. «Y ese es el precio de mi destino prohibido». Sus ojos se cerraron lentamente. Clara lo abrazó con desesperación, sintiendo cómo el calor de su cuerpo se desvanecía entre sus brazos. Afuera el viento empezó a soplar con fuerza, levantando hojas, polvo y ceniza. Era como si la tierra misma llorara su partida. Horas después el bosque volvió a quedar en silencio. Clara cavó con sus manos hasta abrir una tumba entre los pinos. Lo cubrió con la manta que los había abrigado la noche anterior y colocó sobre ella el pequeño tallado de madera, la figura del lobo y la mujer. «Nunca olvidaré lo que me enseñaste», dijo con la voz rota, «que el amor, cuando es verdadero, no teme ni a los dioses ni a las leyes». Se quedó allí hasta que el sol comenzó a caer, y cuando el viento sopló fuerte desde las montañas juraría haber escuchado su voz, suave, lejana. «No llores. Ahora soy parte del aire que respiras». Clara se puso de pie, secó sus lágrimas y miró el horizonte. Sabía que debía continuar. El mundo era grande, y su corazón ahora estaba marcado para siempre. Montó el caballo y se alejó hacia el norte sin mirar atrás. Pero el viento siguió acompañándola, silbando entre los árboles, envolviéndola como una promesa eterna, porque los amores prohibidos no mueren, se transforman en leyenda, y en el silencio del bosque aún podía escucharse el eco de su voz. «No puedo controlarme a tu lado». El sol se alzaba sobre las montañas cuando Clara, con los ojos hinchados y el corazón destrozado, dejó atrás el bosque donde había enterrado a Nakai. El caballo avanzaba despacio, como si también sintiera el peso del adiós. El aire era frío, pero en su interior ardía todavía el fuego de la noche que cambió su vida para siempre. Durante los 3 días siguientes cabalgó sin descanso. No hablaba, no lloraba, no comía más de lo necesario. Solo escuchaba el viento, que parecía susurrar su nombre una y otra vez, envolviéndola como un eco imposible de callar. Cada vez que la brisa rozaba su rostro, recordaba las palabras de Nakai. «Si alguna vez sientes el viento soplar fuerte en tu espalda, seré yo cuidándote». Y aunque su mente quería negarlo, su corazón sabía que era verdad. La tarde del 4.º día alcanzó el fuerte de los colonos. Era un asentamiento pequeño, rodeado por una empalizada de madera y hombres armados que vigilaban desde las torres. Cuando la vieron llegar, su aspecto, el rostro cubierto de polvo, el cabello despeinado, la ropa rasgada, hizo que todos se detuvieran a mirarla. Un anciano con uniforme del ejército se acercó. «Señorita, ¿de dónde viene?». Clara tardó unos segundos en responder. «Del sur». «Del bosque. Fui atacada». El hombre asintió ordenando que la ayudaran. 2 mujeres la llevaron dentro. Le ofrecieron agua y comida.
Cuando preguntaron quién la había salvado, ella guardó silencio. No podía pronunciar su nombre sin que algo dentro de ella se quebrara. Durante días permaneció allí, en silencio, observando el horizonte desde la empalizada. Las noches eran las peores. Escuchaba el crujir del viento, y cada soplo parecía traer el aroma del bosque, el eco de una voz que ya no existía. Una tarde, mientras ayudaba a cargar provisiones, un joven soldado le entregó una pequeña bolsa de cuero. La encontramos cerca del arroyo, señora. Debe ser suya. Clara la abrió. Dentro había un colgante de hueso tallado, con forma de lobo. Lo reconoció al instante. Lo había visto colgando del cuello de Nakai. El aire se le escapó del pecho. Cerró la bolsa y la apretó contra su corazón. Aquella noche, mientras el viento soplaba con fuerza, salió del fuerte en silencio. Nadie la vio partir. El viaje la llevó de nuevo hacia las montañas, al mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez algo era distinto. No venía como una fugitiva, sino como alguien que debía cerrar un círculo. Subió a pie la colina que conducía al bosque donde descansaba Nakai. El sol caía entre las ramas, pintando de oro las hojas. Cuando llegó al claro, la tumba seguía allí, intacta, cubierta de flores silvestres que habían brotado entre la tierra removida. Clara se arrodilló, dejando el colgante sobre la cruz de madera. «He vuelto, Nakai», susurró. «Dijiste que el viento me guiaría», y lo hizo. El aire sopló suavemente, moviendo su cabello. Parecía una respuesta. «Ya no tengo miedo», continuó ella. «No me importa lo que digan los hombres, ni las leyes ni los dioses, porque el amor que sentimos no fue pecado. Fue verdad. Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Te busqué en mis sueños y siempre estabas allí, esperándome». De pronto una ráfaga más fuerte la envolvió. Las ramas crujieron, y el aire se llenó del perfume del humo y la madera. Clara cerró los ojos, y entonces lo sintió. Una mano invisible rozó su mejilla. Una voz lejana murmuró su nombre. «Nakai». «¿Eres tú?», preguntó con el corazón acelerado. El viento giró a su alrededor, levantando hojas secas, formando un pequeño remolino que se movía con una suavidad extraña, casi humana. En medio del remolino creyó ver su silueta, solo por un instante, la figura de un hombre alto con trenzas oscuras mirándola con ternura. Clara extendió la mano temblando. «Te siento», y entonces el aire se calmó. Quedó de rodillas mirando el lugar donde había estado aquella visión. Sonrió entre lágrimas. Sabía que no era un sueño. Él seguía allí, cuidándola, cumpliendo su promesa. Con el paso de los años, Clara nunca volvió al fuerte ni a las tierras del valle. Se quedó viviendo en una pequeña cabaña junto al río, en el límite de las montañas. Los lugareños decían que era una mujer extraña. Vivía sola, hablaba poco y siempre llevaba un colgante con forma de lobo. Pero había algo en su mirada que los hacía callar, una serenidad profunda, como quien ha visto cosas que el resto no comprendería. A veces los niños del lugar la visitaban. Ella les contaba historias del viento y de los espíritus del bosque, y cada vez que soplaba una ráfaga sonreía. «Él está aquí», decía, «nunca se fue». Nadie sabía exactamente a quién se refería, pero su voz sonaba tan segura, tan llena de fe, que los pequeños creían que hablaba de un guardián invisible. Pasaron los años. El cabello de Clara se volvió gris. Su piel se cubrió de arrugas, pero sus ojos grises seguían brillando con la misma intensidad. Una tarde de invierno, cuando la nieve comenzaba a cubrir las montañas, Clara salió de su cabaña. El viento soplaba fuerte silbando entre los pinos. Se detuvo junto al arroyo y levantó la vista al cielo. «Ha llegado mi hora», susurró. «Llévame contigo». El viento se arremolinó a su alrededor, cálido pese al frío, y mientras una última sonrisa se dibujaba en sus labios, cayó de rodillas y cerró los ojos. Cuando los aldeanos la encontraron al día siguiente, su cuerpo estaba en paz, sin huellas de dolor. En su cuello colgaba el colgante del lobo, y en su rostro la expresión tranquila de quien ha encontrado lo que buscaba. Esa noche, una tormenta recorrió las montañas. El viento rugía con fuerza, pero no con furia. Era un canto, un llamado. Algunos dijeron haber visto dos figuras caminando entre los árboles, una mujer de cabello largo y un hombre con trenzas oscuras, tomadas de la mano envueltas en luz. Desde entonces, la gente comenzó a llamar a aquel valle
El susurro del viento. Decían que si alguien amaba con el corazón puro, podía escuchar entre las ráfagas una voz que murmuraba en lengua apache: no temas, el amor verdadero nunca muere. Epílogo. La leyenda del viento y la sangre. Los años se convirtieron en siglos. Los nombres de los pueblos cambiaron. Las tierras fueron reclamadas, olvidadas y reconstruidas. Pero en las noches de tormenta, cuando el viento sopla desde el sur, los viajeros aún cuentan una historia. La de un guerrero apache que amó a una mujer blanca y desafió a los dioses. Dicen que su amor fue tan fuerte que rompió la frontera entre la vida y la muerte, que su sangre alimentó la tierra, y su espíritu se volvió viento, eterno guardián del bosque, que si alguna vez, en medio de la soledad, alguien siente un soplo cálido en la piel o una voz le susurra al oído, no debe asustarse, porque no es el viento, es Nakai, el apache que no pudo controlarse a su lado.